Bienvenidos a las recomendaciones de Metropolitan Comics. Hoy toca un poquito de Punisher, el castigador Max, pero no la etapa de Garenis, que es la que casi todo el mundo conoce, sino la de Jason Aaron y Steve Dillon, que compartimos un poco el mismo dibujante, lo cual le va a dar una cohesión brutal a esta serie de 22 números, más un especial que va a incluir también. Es lo que vendría a ser la continuación directa de esa etapa de Garth Ennis, mucho más que digna. O sea, si por ejemplo la etapa de Garth Ennis estaríamos ante el Punisher, lo mejor que se ha hecho del Punisher jamás, ese Punisher Max, que nunca jamás ha sido ya no superado sino igualado, y si fuera esa colección un 10, pues aquí estaríamos hablando de un 8,5, 9, o sea, la verdad que es una colección muy buena y que vendría a cerrar un poco pues toda esa historia definitiva de Punisher, que quedó un poquito abierta. Pues aquí veríamos como Jason Aaron le va a dar y Steve Dillon le van a dar pues ese broche final en una serie que también se puede entender de forma unitaria, o sea, leyendo simplemente este tomo, pero yo creo que se disfruta más teniendo el contexto previo. Lo que tenemos aquí es un Punisher que tiene totalmente sometida a los distintos criminales, a las distintas bandas de la zona, y ellos al final lo que idean es el plan de crear una figura simbólica, esa suerte de Kingpin, trayéndonos aquí a este Kingpin de la línea Max, ese Kingpin totalmente desatado, para que de alguna manera pues crear un poco esa figura de terror, esa figura unificadora que vendría un poco a unificar y desbarajustar un poco todo el caos que hay en las distintas bandas mafiosas de la zona. Y además pues veremos como también este Kingpin va a ser un personaje muy extremo que se va a cobrar la venganza de manera bastante cruel. O sea, realmente nos van a mostrar aquí a una persona implacable, sin escrúpulos, un digno villano para el Punisher, que aquí está totalmente desatado y era difícil ponerle un rival a su altura. Pues en el caso de Kingpin, la verdad que está muy bien escogido y muy bien desarrollado todo lo que nos van a ir contando aquí sobre él, y esto sí que va a ser una trama que va a estar desde el principio hasta el final. Esa figura antagónica siempre la vamos a tener ahí presente, aunque veremos distintos arcos argumentales en los que irán apareciendo otros personajes míticos de la galería de Punisher o de Daredevil, como es Bullseye, donde tendremos un Bullseye también totalmente desatado. O sea, tendremos una suerte de Joker, va a ser una especie de Joker realmente, que para, digamos, meterse en la psique de Frank Castle y acabar con él, va a hacer cosas muy surrealistas, muy locas, y veremos un poco pues también cómo esta colección se va a dividir, como digo, en distintos arcos, uno dedicado a Kingpin, con 4, no recuerdo cuántos números eran, si eran 4 números cada uno, otros 4 números dedicados a Bullseye, y luego tendremos, sin olvidarnos un poco del personaje principal, otro arco argumental dedicado a Frank Castle, a Punisher, donde veremos un poco, realmente en poquitos números, vamos a entender bastante bien al personaje. Vamos a ir viendo cómo el castigador ya existía antes de aquella matanza en el parque de su familia. O sea, veremos un poco cómo Jason Aaron va a responder a cuestiones que en muchas otras colecciones nunca se han respondido. Pues aquí lo vamos a tener, y la verdad que es bastante creíble, encaja muy bien con todo lo que nos han contado tanto Jason Aaron como Garth Ennis previamente, dándonos, como os digo, un broche de oro a la mejor etapa del Punisher. Yo las considero como dos etapas indivisibles, lo que viene a ser Garth Ennis y después Jason Aaron. Tenéis que leeroslo como si de una segunda temporada se tratara. Vais a tener, como os digo, a Steve Dillon al dibujo, que es un dibujante brutal, que al mismo tiempo que te muestra escenas súper violentas y crueles, también tiene un poco ese toque humorístico que solo él sabe hacer, que la verdad que a mí me encanta, que ya pudimos también ver en obras como Predicador, que sin él no hubieran sido para nada lo mismo. Y como os digo, si queréis leer lo mejor que se ha hecho jamás del Punisher, leer la etapa de Garth Ennis, bastante larga, así que la tenéis que pillar en distintos tomitos, pero bueno, si queréis algo autoconclusivo, comprarlo del tirón y tal, tenéis, como os digo, esta etapa de Jason Aaron, que también podríais empezar por el final. Como os digo, esta es la historia, es como el regreso del Caballero Oscuro, como esa historia autoconclusiva y que pondrá punto final a la historia del Punisher, ya que vamos a ver que va a llegar a unos extremos ya tan gordos que al final no tiene salida. O sea, vamos a ir viendo cómo él solo se va a ir acorralando, cómo él solo va a ir poniendo a todo el mundo en contra, y es brutal. O sea, realmente esto es un cómic que debéis leer sí o sí. Luego tendremos algún que otro personaje también interesante que aparecerá por aquí. Tendremos la versión Max de Elektra también. Tendremos a Vanessa, la mujer de Kingpin, que va a tener
un giro bastante chulo. A partir de cierto momento de la historia veremos cómo va a cambiar muchísimo el personaje y va a ser muy importante también durante toda la trama. Como os digo, una serie con poquitos personajes, pero muy bien desarrollados, con unas historias a cada cual más cruda, más dura. Y si queréis un cómic divertido y violento, desde luego que con este equipo creativo vais a tener todo eso cubierto. Luego también tenemos al final una historietita extra que nos incluyen, que la verdad que está curiosa. Mola porque viene a ser un especial de Navidad con el niño Jesús versión Punisher, los 3 Reyes Magos, un cura, o sea... una historia bastante loca, pero siempre con ese tono indiscutible de este Punisher de esta época, que yo creo que estos autores que lo cogieron la colección del Castigador en estos tiempos supieron entender bien al personaje. Todo lo que yo he leído después o las cosas locas que he ido conociendo, que han ido haciendo sobre él, nunca me han acabado de convencer. Así que nada, chicos, hasta aquí una gran recomendación. Este Castigador Max, como os digo, continuación directa de la etapa de Garrenis, punto final, cierre de lo mejor que se ha escrito jamás sobre el Castigador. Y hasta aquí la presentación. Un vídeo que os ha gustado, suscribiros si estáis suscritos y estar atentos a las próximas recomendaciones de Metropolitan Comics. Hasta la próxima.